Buenas noches, somos el equipo número 2, conformado por Diego Jesús Hurtado, Cristian Emanuel Vargas, Gerardo Carecero y su servidor Mateo Sánchez, y vamos a pasar a la resolución de nuestra situación problema. Nuestra situación problema se conforma de 4 secciones. Pasamos con la sección número 1, el potencial de generación de energía fotovoltaica en México. La capacidad actual instalada de los sistemas fotovoltaicos en México. Bueno, en los últimos 10 años, la capacidad de generación de energía solar aumentó de manera exponencial. Se multiplicó más de 8,000 veces en el último periodo y en 2021 se alcanzaron hasta los 7,040 megawatts. Esto lo podemos observar en esta gráfica que, como vemos, tuvo un aumento demasiado considerable en lo que viene siendo los años 2017-2018. La energía fotovoltaica producida anualmente en México. Según datos obtenidos por la Secretaría de Energía, indican que en 2018, 2019 y 2020 se han generado hasta 2,193,56 gigawatts hora, 8,399,47 gigawatts hora y 11,360 gigawatts hora respectivamente. Esto por centrales fotovoltaicas, por lo que hay un aumento de más del 100% por año, teniendo un aumento de 382% entre 2018 y 2019, mientras que entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 135%. Aquí podemos observar, según la página del CENER, cómo aumenta esto durante los años 2018, 2019 y 2020, indicando aquí donde dice fotovoltaica total. El porcentaje de energía fotovoltaica generada de la energía total producida en México. Bueno, el porcentaje total representado por energía fotovoltaica es de un 20,77% de la energía total producida en el país, siendo esta la tercera fuente de energía eléctrica renovable que más se presenta aquí en México. En 2018 fue de 2,193,56 gigawatts hora, el cual es equivalente a un 0,7%. Y en 2019 fue de 8,339,47 gigawatts hora. Esto el equivalente a 2,6%. El potencial de generación de energía fotovoltaica en México. Bueno, para 2021 hubo un total aproximado de 7,040 megavatios de energía fotovoltaica, representando un aumento del 36,5% a comparación del 2020, por lo que se espera este se mantenga o aumente para 2022 y próximos años. Esto entre 35 y 37%. Por último, el pronóstico de generación de energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años. Bueno, debemos saber que nos encontramos en una zona muy privilegiada. Esto debido a que nos encontramos en el Trópico de Cáncer, donde se muestran mayor radiación de luz solar en la, en esta parte del mundo. Se estima, según la Secretaría de Energía, que para el 2030 se generen alrededor de 1,269,7 gigawatts hora, lo cual podemos observar en esta pequeña gráfica que se muestra en la parte de abajo. Podemos ver cómo se muestra un aumento de 2016 a 2019, se mantiene entre 2019 a 2024 y después vuelve a tener un pico hacia arriba de 2024 a 2027 y nuevamente se mantiene de 2027 hasta el 2030. Bueno, a mí me tocó la sección 2, que prácticamente es operación, desempeño y selección de sistemas fotovoltaicos. Y para eso, pues tenemos que iniciar qué es una sala fotovoltaica, qué es un módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos. Si bien una sala fotovoltaica prácticamente es un dispositivo que nos ayuda a convertir energía pues, del sol a energía eléctrica mediante un proceso que se llama fotovoltaico. Y un módulo fotovoltaico prácticamente es un arreglo, un conjunto de estas, mediante en serie en paralelo para obtener una potencia, una corriente y un voltaje. Y un arreglo de módulos fotovoltaicos es prácticamente como lo dice, es un arreglo de esto
pues que prácticamente lo conectamos en serie en paralelo y esto para obtener una potencia deseada para nuestra casa, para un dispositivo, para la industria. Y pues bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo se obtiene de manera experimental el voltaje en circuito abierto y cortocircuito de un módulo fotovoltaico? ¿Y cómo se puede obtener de manera experimental? Pues la corriente y el voltaje y potencia de un módulo fotovoltaico máximo. Si bien esto podríamos hacerlo mediante pues unas pruebas de nuestras celdas, prácticamente pues para cortocircuito conectamos las celdas sin ninguna resistencia y observamos cómo se cambia el voltaje y la corriente. Y ya después en circuito abierto pues también hacemos la prueba y también cambia la corriente y el voltaje. Algunas veces el voltaje se vuelve cero, otras veces es el voltaje máximo de la celda. Y igualmente lo mismo pasa con la corriente. Y pues bien, para obtener el experimento de voltaje y la potencia del módulo fotovoltaico, pues prácticamente conocemos el módulo, ponemos una resistencia, pues una resistencia variable, y vamos aumentando y disminuyendo. Y igual manera nos da pues el módulo en cortocircuito y el módulo en circuito abierto. Y pues esto pues nos ayuda a obtener la potencia máxima mediante los valores máximos del voltaje y de la corriente. Y bueno, pues prácticamente, ¿cómo podemos calcular la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico? Debemos observar primero la eficiencia. Sabemos que el sistema más o menos tiene entre un 20 y 40, pero también, pues, el sistema por sí, pues también tiene pues, una eficiencia que es de 0.9. Pues esto quiere decir que vamos a saber cuál es la corriente y voltaje máximo y lo vamos a multiplicar por su eficiencia. Y esto nos va a dar, pues, lo que se produce por día. Y prácticamente, pues ya como sabemos cuál es el día, pues lo multiplicamos por 365 y esto nos da de un año. Y pues prácticamente nosotros hicimos mediante una página cuánto nos gastábamos por un año de energía y pues observamos que para que pudiéramos obtener energía de un 40% de lo que nos gastamos mediante un sistema fotovoltaico, veíamos que entre más energía gastábamos, más teníamos que gastar en un sistema. Y era muy complejo porque prácticamente teníamos que pagar pues por la potencia que estábamos generando. Y bueno, uno de los más económicos que vimos fue de 45 y pues igual no generaba mucha potencia, pero sí uno que generaba muy bien era el de 52,000. Y bueno, calculando, pues estos fueron el más caro y el más barato. Y pues bueno, esto es todo por esta sección. Pasando a la sección 4, la obtención experimental, tenemos que para la recreación del circuito se ensambló con base al diagrama dado en la situación problema, usando dos multímetros, cables, las celdas solares y un potenciómetro. Y una protoboard, así como se puede ver en la imagen. Para la medición se usaron dos multímetros, uno configurado como amperímetro y el otro como voltímetro. Las celdas fueron puestas con una orientación perpendicular al Sol, esto para obtener al menos un 60% de la corriente de cortocircuito máxima. Al no poder controlar los cambios meteorológicos, se procuró, que siempre tomaran las mediciones con aproximadamente la misma cantidad de sol y radiación. Se tomaron en cuenta factores como la hora de medición y qué tan nublado estaba ese día, tomando siempre los días completamente soleados para hacer las mediciones. Para la captura de datos, esta se hizo mediante Excel, donde se dividieron por columnas. Mediante la experimentación se obtuvieron los volts que daban las celdas, así como los miliamperios. Posteriormente en Excel se calcularon los amperios, dividiendo los miliamperios entre 1000, y la potencia mediante la multiplicación de volts por amperios. Como podemos observar, no todas las tablas tienen la misma cantidad de datos tomados. Esto se debe al error humano, ya que a nosotros controlar el potenciómetro no controlábamos qué tanto le movíamos o qué tanto ángulo de giro le dábamos y por ende tenemos más o menos puntos. Pasando con los datos obtenidos, se graficó la corriente contra el voltaje, dando como resultado, esto fue para ver la curva característica IB. Se denomina curva característica IB de un conductor a la línea que se obtiene cuando se representa gráficamente la variación de la intensidad de la corriente I que atraviesa un conductor con la diferencia de potencia o tensión V, aplicando entre sus extremos. Su forma es característica de cada conductor, de ahí su nombre. La determinación experimental de una curva característica se efectúa mediante un montaje que permita la aplicación a los extremos de un conductor cualquiera una tensión variable.
y que a la vez haga posible la medida tanto de la tensión aplicada como de la intensidad de corriente que constituye la respuesta del conductor. En este apartado se midió sobre todo lo ideal, lo que es la simulación contra lo real. Como podemos observar, esta es la curva característica que nos dio de la experimentación de una sola celda. Y como se puede ver, donde cayó a cero fue aproximadamente en 6.7 volts. De ahí tenemos la experimentación de dos celdas conectadas en serie, donde podemos ver que la teoría se hizo presente, ya que dos celdas conectadas en serie, lo único que va a hacer va a ser incrementar su capacidad de volts, no de amperes, por lo que podemos ver que esta cae en aproximadamente 13.5 volts. Pasando, tenemos la experimentación de dos celdas en serie, donde esta se ve bastante diferente a las demás, puesto a que esta, al ser valores tan bajos, la graficación no salió tan bien, pero podemos ver que su caída está en aproximadamente 1.07. Y por último, tenemos la experimentación de dos celdas en paralelo, donde podemos observar más que nada que el voltaje no incrementó, sino que los miliamperes fueron los que incrementaron en este caso, que es lo que se busca teóricamente en un arreglo en paralelo. También podemos observar la curva que no parece tanto una curva, más que nada la de potencia. Esto se debe al error humano previamente mencionado, ya que al nosotros no controlar 100% el ángulo de giro del potenciómetro, pudimos habernos saltado algunos puntos que eran necesarios para la graficación y que se pudiera observar evidentemente la curva. En este apartado se midió más que nada lo ideal, lo que es la simulación de un apartado anterior contra lo real obtenido en donde podemos observar que hay bastantes diferencias. Esto principalmente se pudo haber dado por varios factores externos, como lo son la radiación solar, la hora a la que se realizaron las mediciones e incluso algunos de los animales que pudiera generar sombra al pasar frente al panel, como en este caso una hormiga, que fue lo que nos pasó. A nosotros andar tomando las mediciones, hormigas se subieron al panel, donde nosotros físicamente no pudimos observar cómo esto afectaba a la medición, sino que ya hasta después, viendo estas gráficas, fue cuando nos dimos cuenta. También se ve una gran diferencia en la graficación, donde a pesar de que sí se logra observar la misma curva que se tiene que dar en todas, se nota que no es la gráfica perfecta. Este es el resultado del error humano previamente mencionado, en el cual nosotros no pudimos controlar el 100% del giro del potenciómetro, lo cual influye en la resistencia presentada y en los puntos para la graficación. Yo les voy a explicar la sección 3 de la situación problema de análisis de circuitos eléctricos. Aquí es donde se obtuvieron las características de corriente y voltaje y potencia voltaje mediante una simulación. Es importante mencionar que esta simulación se realizó en el software de Multisim porque fue el más adecuado y más sencillo de usar para nosotros. Primeramente se nos pedía formar un módulo, un arreglo de una sola celda, en donde aquí podemos ver cómo quedó el arreglo, donde es la celda, la fuente de voltaje y la fuente de radianza, que es como que la luminosidad que le llegó a toda la celda, que en este caso era de 1000 volts. Y como podemos ver, su corriente de cortocircuito es de 0.1 miliamperes y su voltaje de circuito abierto es de 0.6 volts. Posterior a ello, formamos un módulo de 6 celdas conectadas en serie, en donde se modificó ahora la corriente de cortocircuito de cada una de las celdas a un valor de 0.1 miliamperes. Es por ello que aquí, como en la gráfica que se observa, podemos ver que la corriente de cortocircuito que sucede cuando tenemos un voltaje de 0 volts es de 0.1 miliamperes, al igual que también que, como podemos ver en nuestra simulación, en nuestra modelación, se conectaron las 6 módulos de las celdas y se conectaron en serie. Como es bien sabido, cuando se conecta un módulo fotovoltaico en serie, esto hace que el voltaje de todo el circuito como tal aumente, sin embargo, la resistencia permitida sea la misma, pues es por eso que se puede ver que la resistencia no pasa de 0.1 miliamperes. Sin embargo, ahora comparado con el caso anterior, ahora nuestro voltaje llega hasta 3.6 volts. Todo esto porque ahora nuestro módulo está conformado por 6 celdas y se conectó en serie. Ahora, en caso contrario, lo vamos a hacer un arreglo de dos módulos de 6 celdas, pero ahora conectados en paralelo.
Cuando sucede esto, bueno, aquí podemos ver nuestro modelo realizado en Multisim, en donde a cada uno de nuestros arreglos de 6 celdas se le agregó nuestra fuente de voltaje, que es la variable de Birat, que en este caso está proporcionando 1000 volts. Como podemos ver en este caso, como son dos módulos conectados en paralelo, pero cada módulo contiene 6 celdas en serie, esto quiere decir que si cada celda nos da 0.6 volts, ahora vamos a tener 3.6 volts. Sin embargo, cuando tenemos un arreglo de dos módulos conectados en paralelo, lo que hace es que la resistencia permisiva aumente. Y por eso es que si en el caso anterior permitía 0.1 miliamperes, ahora nos permite 0.2 miliamperes. Y es por eso que, como vemos aquí en el gráfico, la corriente de cortocircuito se encuentra en 0.2 miliamperes y el voltaje de circuito abierto se encuentra en 3.6 volts. Además de ello, podemos observar que nuestras gráficas de potencia, voltaje y corriente voltaje. Posteriormente, ahora se conectaron dos módulos en serie. La resistencia bajó, la resistencia de cortocircuito bajó a 0.1 miliamperes, porque ahora ya la resistencia es la misma para cada celda, que era de 0.1 miliamperes inicialmente. Pero en este caso ahora el voltaje de circuito abierto aumentó, porque si cada celda nos da 0.6 volts, ahora todo el voltaje nos da un total de 7.2 volts. Y esto es lo que podemos notar aquí en el gráfico y en nuestra modelación. Al igual que como podemos notar, aumentó también nuestra potencia máxima, que está alrededor de 500 o 600 miliamperes. Por último, bueno, se nos pidieron un arreglo de dos módulos en serie, pero ahora en un módulo se veía afectado por la sombra. En este caso, nuestro primer módulo, como se puede ver, está conectado a una fuente de 700 volts, que es la radiancia. Esto quiere decir que está al 70% de la luz total, por así decirse. Y como podemos ver, ahora su corriente bajó, ya no es de 0.1 miliamperes, sino que ya es un poquito menos. Sin embargo, también podemos ver que también el voltaje es parecido, igual nos da un voltaje de 7.2 volts y la potencia igual aumentó. Ahora se comparan aquí en las curvas de corriente y voltaje, se compararon las distintas curvas obtenidas anteriormente, en donde, como podemos ver, la gráfica azul se muestran los dos módulos conectados en serie, en la gráfica naranja se muestra un solo módulo y en la gráfica blanca se muestra dos módulos, pero ahora en paralelo. Como podemos ver en paralelo, aquí es de forma clara que la corriente permitida o alcanzada en cortocircuito es el doble incluso que de las otras dos. Sin embargo, como podemos ver, cuando es en serie, el voltaje en circuito abierto aumenta considerablemente y es una de las características de los módulos fotovoltaicos. Finalmente, aquí comparamos los dos módulos en serie cuando uno está al 100% y cuando otro está al 70%. Como podemos ver, el voltaje es mínimo el cambio. Sin embargo, también lo que sí notamos es que aquí se ve de forma más clara que cuando está al 70% uno, la corriente de cortocircuito disminuye y como tal toda la corriente disminuye, tiene valores menores. Y pues eso es todo.